Vale, pues continuamos entonces con el siguiente compareciente, que es el señor Miguel Ángel Font, director de cine y experto en accesibilidad audiovisual. Bienvenido a esta comisión de estudio de la discapacidad. Y supongo que le han explicado más o menos el formato. Tiene 8 minutos ahora para su presentación y después habrá un turno de preguntas de los grupos, ¿vale? Claro. Marco los 8 minutos. Cuando quiera. Vale. Bueno, lo primero, gracias por escucharme y por invitarme a venir hoy aquí a comparecer ante ustedes. Hoy quería hablar con ustedes un poco, primero presentarme. Soy Miguel Ángel Font. Y bueno, desde hace 6 años a lo que me dedico es a investigar un poco. Soy director de cine, es mi ámbito principal, pero desde hace 6 años pues llevo junto con mi equipo investigando de qué forma llevar a más público a las salas de cine, porque ya sabemos que es un problema llenar la sala cada vez más. Entonces, bueno, pues si nos dimos cuenta de que efectivamente no estamos cumpliendo con que vengan las personas con discapacidad, por ejemplo, a la sala de cine, pues ya es que nos estamos disparando en el pie, ¿no? Entonces, bueno, de diferentes formas, como pueden ver aquí, hemos hecho cine accesible, cine multisensorial, cortos inclusivos, incluso un largometraje inclusivo, ¿vale? Y esto nos ha llevado un poco a reorientar nuestra misión, ¿no? Y dentro de esa misión, pues bueno, también nos hemos dado cuenta de que todas las aplicaciones que estábamos realizando dentro del cine se podían trasladar a otros ámbitos. Con la pandemia, pues la literatura fue un buen terreno para explorar, y luego pues hemos pasado a educación y bueno, pues todo ese saber hacer, esa metodología y ese conocimiento más práctico quizá que teórico, ahora con la tesis ya está compensándose, pero bueno, nosotros somos más de práctica que de teoría, pues lo hemos llevado a una tesis. Entonces yo me estoy doctorando desde hace 1 año y medio en la facultad de Castellón, y bueno, pues para empezar un poco y poner un poco de contexto y compartir un pequeño punto de mis investigaciones, quería comentarles pues que he identificado 4 formas de trabajar la accesibilidad. Voy a hablar de cine, pero podemos extrapolarlo a cultura, ¿vale? ¿Cómo se hace la cultura accesible e inclusiva en nuestro país y a nivel internacional? Se puede resumir en 4 esquemas. El primero ni lo he puesto porque es las obras culturales que se hacen sin accesibilidad, por lo tanto, ni lo pongo. ¿Vale? El segundo ámbito es el modelo tradicional, ¿vale? Ese modelo tradicional yo lo he resumido con esta presentación, que es: la obra se crea sin que el equipo sepa nada de accesibilidad, sin que se cuente con los colectivos en los casos de que la obra vaya con discapacidad, y que luego, por alguna cuestión en particular, se haga la accesibilidad a posteriori, ya con la obra terminada. Esto tiene consecuencias bastante complejas, y sobre todo lo que nos lleva es a que la propia norma UNE de audiodescripción te dice que no todas las obras pueden ser accesibles. ¿Por qué? Porque se hacen así, de forma rígida. Luego está este modelo híbrido que, bueno, al final, que es un poco nuestro presente, ¿no? Que existen diferentes agentes involucrados en ese cambio de cultura de no accesible o no inclusiva a cultura accesible e inclusiva. Y entonces, bueno, pues son iniciativas más disgregadas y que no tienen en cuenta a todos los agentes de forma transversal. Es más una relación vertical. Yo te digo que tiene que ser la cultura accesible, pero no te digo cómo. Los usuarios piden una serie de cosas, pero tampoco saben cómo, con quién. Las universidades piden una serie de cosas. Bueno, en fin, vamos un poco deslavazados, y al final eso lo que provoca es un desequilibrio dentro de lo que es el bienestar en la producción audiovisual o en la producción cultural. Y luego, por último, tenemos el modelo inclusivo, que es el que intentamos llevar a cabo nosotros, y lo entendemos de esta manera. Es decir, la obra entiende que desde el principio se tiene que contar con la accesibilidad. Pero esto no quiere decir que vayamos a hacer, vale, yo soy productor, cojo mi obra, presupuesto a una empresa que me haga la accesibilidad y la hago de forma tradicional, es decir, la acabo y que se apañen. No, lo que tiene que ser es que los equipos creativos ya saben que la accesibilidad es una parte intrínseca de la obra, como lo es la música o el vestuario o cualquier cuestión, y entonces ya eso tiene una serie de consecuencias que van haciendo que el disfrute de las personas con discapacidad dentro de lo que es la obra pues vaya mejorando, porque ya no es un añadido a posteriori, ya no es una rampa de madera astillada para cubrir una escalera, ya es una rampa escalera, o como lo queramos llamar con el símil de
de la arquitectura, y sobre todo teniendo en cuenta pues que hay una carencia, que es qué hacemos con los colectivos dentro de la experiencia audiovisual. Generalmente se tratan, cuando son proyecciones accesibles, viene la gente y acceden a la audiodescripción, al subtitulado, pero por otro lado o se tratan como testeadores de esas herramientas, pero bueno, y la capacidad creativa y la capacidad de trabajar detrás de la cámara cuando no es una historia. Eso también sería inclusión, porque al final estamos trabajando con los colectivos de una forma normalizada y totalmente dentro del ADN de la producción. Entonces, bueno, esto es un poco lo que trabajábamos y en base a esto, pues se nos llamó y por eso estamos aquí. Entonces, bueno, pues dentro de esta cuestión, ahora sobre todo teniendo y sabiendo al respecto pues más de política con la tesis y con otras acciones que hemos realizado anteriormente, pues nos llamó la atención el Estatuto de las Personas con Discapacidad dentro del punto de ese plan de integración integral de actuación para las personas con discapacidad de la Comunidad Valenciana. Sobre todo, ¿por qué? Porque dentro de este plan, y hablando con CERMI, se nos comentó que una de las ideas que incluía o que se incluían dentro de este plan integral es un observatorio global de accesibilidad universal e inclusiva. Cosa que me pareció estupenda, sobre todo pues dedicándome a la cultura, porque realmente yo venía a hablar aquí hoy y a reflexionar sobre una línea de acción prioritaria que estaría dentro de ese observatorio, que es la accesibilidad cultural y el arte inclusivo. ¿Por qué digo que es una línea de acción prioritaria? Porque en realidad la cultura en sí misma es un eje desde el cual es una encrucijada, un punto de encuentro de muchas disciplinas, las cuales pues nos pueden servir para reflexionar de diferentes ámbitos que, bueno, en principio podría no tener que ver con lo que es una película accesible, pero sí tiene que ver, porque al final, bueno, por un lado, evidentemente, si hablamos de cultura no solo estamos hablando de cine, estamos hablando de un gran número de... Estamos hablando de turismo, una de las potencias más fuertes dentro de lo que es la economía valenciana, y sobre todo, pues bueno, también reflexionando sobre que no solamente estamos hablando del bien intangible, que es el producto cultural, sino que estamos hablando de, pues por ejemplo, ¿qué edificios proyectan accesibilidad? ¿Son accesibles los edificios? ¿Qué plan de sanidad tenemos de evacuación para si pasa algo? ¿Cómo es esa relación entre el espacio y sanidad? ¿Cómo es el espacio, cómo se relaciona la película con el urbanismo de nuestra ciudad? Es muy interesante trabajar desde la cultura, cómo se educa a nuestras nuevas generaciones, porque la cultura de la educación es, si ya estoy hablando de que turismo y urbanismo pues va también de la mano, pues imaginemos educación y cultura. Entonces, bueno, como me quedan 46 segundos, pues bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí para no ir aturullado, y luego pues sí que me gustaría pasar también a presentar las funciones y las ventajas que tendría crear ese observatorio. Como tenemos la suerte de que han impreso lo pueden consultar mientras hacemos el turno de preguntas y así, bueno. ¿Quedan muchas? Bueno, no pasa nada porque supongo... yo quería ser sucinto. Son 3 o 4, lo que quieran. Yo... ¿Acabo? Sí. Vale. Bueno, pues primero las funciones que plantearíamos son, pues eso, ¿no? Mapear qué iniciativas culturales tienen accesibilidad. Recordemos que desde 2018 la Comunidad Valenciana dio un paso muy importante desde el Instituto Valenciano de Cultura, y en sus subvenciones a la comunidad, a la producción audiovisual, requiere audiodescripción y subtitulado. Esto es de 2018. Desde 2018 hasta 2022 tenemos muchas películas y muchas obras que ya son accesibles y que no se están distribuyendo. Por eso comentamos que es importante ver que esto no es un proceso de creación de la obra, y es lo que nos ha pasado cuando hemos hecho las películas. Es que desde que la escribimos hasta que la distribuimos, ¿dónde? Podría entrar en un montón de anécdotas que nos pasan a día de hoy y que nos han pasado sobre estas cuestiones, pero bueno, para ver la importancia de estas iniciativas. Luego, sobre todo, ¿qué herramientas son accesibles? ¿Qué herramientas de accesibilidad incluyen? Porque a veces pasa que dicen, no, esto es un proyecto inclusivo y solo tiene subtitulado.
para personas sordas, sí, pero es que eso no es inclusivo, eso es accesible con subtitulado para personas. Entonces, si no, estamos hablando de confusión, de una gran confusión en el contenido, en las propuestas que hacemos, etcétera. Luego, ¿se han cumplido los estándares de calidad establecidos? Porque una cosa es subtitular y otra cosa es saber subtitular. Y a mí me pasó porque yo no sabía nada y cuando empezamos a trabajar pues nos decían, oye, esto no se hace así, mírate la norma. Hay una norma, hay que saberla, hay que conocerla, hay que tocarla. ¿Dónde y cómo se puede acceder a las obras culturales accesibles? Lo mismo que comentaba, si no lo sabemos, ¿dónde podemos acceder una persona con discapacidad de Valencia que invierte con sus impuestos en el cine valenciano? ¿Dónde puede ver esas obras que ya son accesibles? Es que lo peor no es que hay que crear las obras, es que ya las tenemos. Y sobre todo, pues bueno, ¿cómo se motiva que se produzcan más contenido accesible desde el origen? ¿Qué salas culturales valencianas son accesibles? Que ya lo he anticipado. ¿Qué entidades o plataformas podrían serlo a corto plazo? Yo siempre parto de la base de que la discapacidad es una cuestión que a nivel histórico siempre ha estado bastante maltratada y que venimos de unos tiempos de todo tipo, ¿vale? Siempre más negativos que positivos conforme vamos hacia atrás en la historia, pero que bueno, que ya creo que el acceso de las personas con discapacidad a la cultura es algo importante. Entonces, bueno, pues también, ¿qué podemos hacer mañana? Porque las pelis ya las tenemos, quiero decir, o sea, no estamos hablando de quimeras, estamos hablando de cuestiones bastante reales. ¿Qué voces pueden aportar su experiencia al avance inclusivo? ¿Cómo fomentar y promover las buenas prácticas en accesibilidad e inclusión? Lo mismo, no es lo... Hay que saber esto, hay que formarse y no estamos teniendo esto. Una anécdota rápida, en comunicación audiovisual, yo no estoy haciendo mi tesis ahí. Yo soy licenciado en comunicación audiovisual y la estoy haciendo en traducción porque es que no se estudia ni se investiga accesibilidad en comunicación audiovisual. Y me he tenido que cambiar de carrera. Entonces, bueno, pues estas cosas y estas anécdotas que conforme vas creando contenido y vas investigando, pues te vas encontrando, ¿no? Entonces, bueno, si quieren lo dejo aquí, porque me he pasado 3 minutos y como las ventajas supongo que los podemos hablar en mis 10 minutos posteriores. Muy bien. Vale, pues muchas gracias. Vale, a continuación pasamos al turno de los grupos. Pasaríamos al turno de los grupos. El primer grupo que interviene es el de Unides Podem, su portavoz Irene Gómez, por un tiempo máximo de 2 minutos. Cuando quiera. Gracias, presidenta. Buenos días, Miguel Ángel Font. Muchas gracias por estar hoy aquí, con ese derroche de ánimos que nos trae y la buena voluntad que transmite, ¿no?, en el tema este que estamos empezando a estudiar hoy en esta comisión. Le felicito por el inicio de sus trabajos en la tesis. Ojalá que llegue a buen puerto pronto. Sabemos que las tesis se alargan en los años. Bueno, todos mis ánimos. Yo le quería preguntar respecto a una iniciativa que trabajamos desde aquí. Lo ha mencionado ya en su ponencia y con las propuestas de su discurso que han sido recogidas por el Instituto Valenciano de Cultura, que tras conocerlas se decide modificar, ¿no?, las subvenciones a la producción audiovisual de la Comunidad Valenciana. Esta modificación pionera en España, hay que decirlo, indica que a partir de 2018, como nos ha informado, todas las obras realizadas con dinero público valenciano tienen que ser accesibles, ¿no? Según la RAE, la cultura es el conjunto de conocimientos que permiten a las personas desarrollar su juicio crítico, y esta breve pero compleja definición demuestra que la cultura no solo es la suma de lo que aprendemos, sino la forma en la que ese conocimiento nos influye, y además de todo lo que usted nos ha transmitido hoy aquí. Yo le quería preguntar, mi compañera Pilar Lima, desde mi grupo parlamentario presentó y defendió la proposición de ley sobre el requisito de accesibilidad en las ayudas para la producción del IVAC. Le quería preguntar si podría contarnos cómo fue su experiencia hasta que el Instituto Valenciano de Cultura incorporó su propuesta, y qué otras mejoras cree usted que podríamos plantear desde el Corts. Muchas gracias. Muy bien. A continuación, por el grupo parlamentario Vox. Gracias, señora Presidente. Buenos días, señor Font. Le agradecemos mucho su presencia en esta comisión y su magnífica iniciativa. Hemos leído en micineinclusivo.com que usted declara
Hace años que descubrí que mis producciones no llegaban a todos los públicos, ya que no eran accesibles. Desde entonces tengo un nuevo reto: crear formatos audiovisuales diseñados para todas las personas, independientemente de su condición sensorial. Nos han contado su propuesta, es muy necesaria y creemos que también se debe implantar medidas desde la Administración para favorecer la integración. El arte y la cultura, estamos de acuerdo con usted, deben ser accesibles para todo el mundo. Arte y cultura sin ideologías, objetivo, sin adoctrinamientos, siendo fundamental esta accesibilidad audiovisual. Hay un absoluto desconocimiento social de la discapacidad y diversidad funcional, falta apoyo, integración real y autonomía. Nos gustaría saber qué es lo que sugiere usted que podemos hacer en concreto para esa accesibilidad audiovisual. Supongo que sean ayudas o financiación, que en Vox pensamos que no debe estar, como he dicho, unido a un posible adoctrinamiento. Muchas gracias. Muy bien. Vale, a continuación la portavoz de Ciudadanos, María Aquiles. Cuando quiera, señoría. Gracias, presidenta. Gracias, señor Font, por su asistencia a esta comisión. Yo creo que estamos todos de acuerdo que la cultura es un bien más que necesario para promocionar por todos los poderes públicos y tenemos el deber de garantizar esa accesibilidad. Yo le quería dar la enhorabuena por el trabajo que ha venido realizando para facilitar el cine inclusivo y accesible a toda la población. Le quería dar la enhorabuena por su currículum, yo lo veía y es impresionante para lo joven que es usted, pero yo le quería hacer una pregunta semipersonal y es decirle, ¿en qué momento usted pasa en el tema audiovisual, en preocuparse tantísimo por el tema de la accesibilidad? Es decir, ¿hubo algún elemento, no sé, familiar, laboral, que le hizo decir, es necesario que esto se haga porque hay muchísima gente que se dedica a la cultura y no tiene la sensibilidad que tiene usted? Entonces, por saber en qué momento pasó que escuchándole hablar además con tanta pasión y que se lo cree tanto, quiero pensar que hubo un clic, saber lo que de verdad me interesa. Y otra pregunta muy genérica, desde que usted comenzó su trayectoria profesional, ¿en qué aspectos considera que se ha mejorado para facilitar el pleno acceso y la inclusividad en la cultura? Y además de qué cree que se ha mejorado, ¿en qué piensa que se podía mejorar y en qué piensa usted que estamos atrasados? Y sobre todo también, ¿qué recursos considera que la Administración destine, si son suficientes? Hablábamos de la necesidad de que existieran líneas. Nosotros analizamos, como todos los años, los presupuestos de la Generalitat y es verdad que no existe ninguna partida presupuestaria específica para fomentar la inclusión social en el ámbito cultural o de ocio. Con lo cual es verdad que consideramos que hace falta, pero sobre todo, si usted lo sabe, cuantificar o qué priorizaría. Desde mi grupo parlamentario, de hecho, pues, pedimos cosas en los presupuestos como que se incorporara pues, una partida para poner bucles magnéticos para facilitar el acceso a la información con personas con deterioro o discapacidad auditiva. También pedimos que se pusieran pictogramas. Botanic decidió que no, pero bueno, también entendemos que quizá lo interesante sería empezar por lo público. Y otro de los temas que usted ha comentado, y a mí me interesa muchísimo, que está muy bien que se hagan obras accesibles, pero usted lo ha dicho y se ha quejado, entre comillas, ¿qué hacemos si luego no se distribuyen? Es decir, si invertimos, gastamos dinero, però no conseguimos, primero que se genera. És que m'ha impressionat perquè inclús, bueno, al final ha fet un llargmetratge inclusiu, que això pues, me pareixia que és un pas molt important. Vostè ha dit que també el lligar l'accessibilitat i l'art de la cultura, això és una combinació complicada, però sí que he vist que ho han aconseguit això. El problema pareix que siga després a les hores de distribuir, com s'ha comentat, o també un problema més, diguem, dels edificis on se puguen projectar aquestes cines, aquestes obres de teatre o aquestes manifestacions culturals, en qualsevol cas. També vegem que és una cosa que ha d'estar inclòs en totes les conselleries per a poder que això funcioni, diguem, totes les conselleries o tots els sectors del govern a banda de la societat. Però jo també pense, estic només en la part del cine, vostè no creu que també seria molt important que en les pel·lícules que fan o les sèries o el que sigui hi hagueren actors principals o personatges que tingueren algun tipus de discapacitat o de diversitat funcional? Una referència de normalitzar en què en les pel·lícules també, perquè en la societat crec que n'hi ha 4 milions de persones en Espanya que tenen diversitat funcional o discapacitat,
si no seria també interessant el poder incloure en el repart a professionals, referències, perquè les sèries i totes aquestes coses, per almenys de la gent jove, funciona molt en el chico de la pel·lícula no sé quina o el de la sèrie de Netflix que no sé qui. Si no veuria interessant també el poder incloure actors, actrius o col·laboradors, que me consta que ho estan intentant, si no seria també un tipus de dir el cine és inclusiu, però també hi ha actors que són capaços de fer el mateix que fan altres actors en altres sectors. No sé, això m'agradaria que m'explicara això i també, evidentment, quines mesures podem fer per ajudar, que pareix que el més difícil ho han fet, i torno a dir, que facin la pel·lícula en aquestes condicions m'ha paregut molt difícil, però després també què podem fer a l'hora de distribuir i sobretot de fer més edificis que siguin accessibles a poder gaudir de tot això que fan. Moltes gràcies. Muy bien. A continuación el turno de la portavoz del Partido Popular, María Luisa Mezquita. Cuando quiera. Gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Font. Bienvenido. Nos alegra mucho porque de verdad que nos ha refrescado la comisión, estábamos ya un poco, y nos ha aportado se nota que está en el mundo apropiado cultural. A ver, me ha llamado muchísimo la atención cuando estaba revisando todo lo que ha hecho e incluso a donde se ha acercado, ¿no? Y me llama la atención varios aspectos. Una, la parte de formador. Que usted también es formador de medios, en medios audiovisuales, también la parte de asesoramiento a distintas asociaciones y entidades públicas y privadas. Me gustaría que nos explicara un poquito esa experiencia de formador y de asesoramiento, porque ese asesoramiento seguramente nos podría beneficiar aquí en Les Corts. Y luego comentaba un poquito mi compañero de Compromís el tema del empleo, de la otra parte, ¿no? De las actores, actrices, pero a mí me preocupa también el empleo de las personas con discapacidad en el ámbito cultural, es decir, un director de cine con discapacidad, ¿cómo puede llegar a ser director de cine? Es decir, ¿con qué dificultades, con qué trabas? ¿Cuáles son los periplos por los que debe pasar para poder cumplir el sueño de ser un director de cine o, quien dice director de cine, cualquier otra actividad dentro del ámbito cultural? Ver la perspectiva de la empleabilidad en el ámbito cultural, tanto de actores, actrices, pero también los que están detrás. Y luego me gustaría también, había revisado que compareció usted en el Senado en 2017 en la Comisión de Cultura. Entonces, supongo que para explicarnos más o menos todas esas expectativas y los deseos de hacer una cultura inclusiva. Supongo que trasladó en el Senado esas inquietudes y esas necesidades que se habían detectado por la falta de inclusión de las personas con discapacidad. Y la pregunta es, ¿qué aportaciones, es decir, qué conclusiones o qué hemos sacado en positivo de esa comparecencia? Si nos podría decir que sirvió para algo y esperemos que, desde luego, no sé si sirvió o no, pero esperemos que su comparecencia aquí sirva de mucho. Muchísimas gracias. Muy bien, pues a continuación tiene 10 minutos para contestar a las preguntas. Ay, va, es verdad, ya se le pasaba. Se le pasaba el vicepresidente. Muy bien. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Font, quiero agradecerle, como todos, pues su implicación con el cine accesible, inclusivo, creativo e innovador, ¿no? Porque creo que el séptimo arte tiene una doble dirección social. Gracias a la filmografía, la ciudadanía ha conocido mejor las condiciones de distintas discapacidades. Campeones, Mar Adentro, Nunca me dejes sola, Con todas nuestras fuerzas, De óxido y hueso, que han sido películas realistas, digamos, emotivas y sensibles, ¿no? Y gracias a la filmografía también las personas con discapacidad están teniendo un mayor acceso a la cultura, a la filmografía o el audiovisual, que permite a muchas personas con discapacidad llegar a la cultura en sus diversas manifestaciones. Y pongo, por ejemplo, un ejemplo clarísimo, las barreras de toda índole para personas con movilidad reducida en lo que es nuestro patrimonio histórico-artístico. Y no solo el patrimonio, sino que durante años los cines han sido inaccesibles
para cualquier tipo de discapacidad. Por cierto, al respecto, enhorabuena por la producción de esos mini visual o audiovisuales sobre turismo accesible para Cocenze. La verdad es que son grandes obras. Por eso hay que agradecerle que usted trabaje, porque lo que es relevante con esas herramientas de accesibilidad, como la autodescripción para personas ciegas, el subtitulado para personas sordas, incluso el incorporar una posible pista de lengua de signos. Y más todavía cuando lo hace por pura manifestación artística. Aquí ha habido alguna referencia con el legítimo deseo de contar historias, como usted ha comentado en alguna ocasión, de manera profesional y llegar a cuantas más gente mejor, ¿no? Al respecto, alguna pregunta rápida sobre la ley del audiovisual, que es cicatera y que desde el CERMI se está pidiendo que, bueno, que haya o que se obliga a una mayor accesibilidad a la hora de producir, sobre todo también en televisión. Me imagino que estará de acuerdo con estas apreciaciones. Y luego usted plantea un observatorio de cultura accesible, que me parece algo absolutamente interesante, con muchas funciones, y en especial algo que podría dinamizar más sectores, como ha hecho la referencia. Podría incluso tener una gran repercusión económica, entiendo, y bien enfocado, hasta podrían ser nuevos nichos de empleo para personas con discapacidad. Ahí lo dejo, muchas gracias. Muy bien, pues ahora sí. Ahora sí son los 10 minutos. Vale. Bueno, muchísimas gracias por todas sus intervenciones y sus palabras. Voy a ir en orden. Con respecto a la experiencia y las mejoras en la relación con Culturarts, la experiencia fue muy positiva en el sentido de que, cuando fuimos al Senado, la consecuencia que hubo a nivel comunidad autónoma fue que se nos llamó desde el Instituto Valenciano de Cinematografía, de Cultura, y nos preguntaron qué estábamos contando ahí. Entonces fuimos, emitimos un informe y, se cambió. Esto fue en 2017. Yo empecé en 2016. 2017 Senado y 2018 las ayudas ya estaban cambiadas. O sea que cuando se quiere se puede, ¿no? Entonces, si se sabe hacia dónde tirar. Entonces, la verdad que fue muy bien. Sí que es cierto que cuando Pilar Lima me preguntó en su momento que esas mejoras que podrían llevarse a cabo dentro de ese documento, sí que le comenté para ese proyecto no de ley que en 2018 se había incluido dentro de esas obligatoriedades la categoría de los cortometrajes. Y otras categorías que se han descartado, pues evidentemente hacer una serie accesible no es lo mismo que hacer un largometraje, porque una serie tiene un gasto que no se está contemplando y que se nos está a los creadores y a los productores vale, un día más de rodaje o toda la accesibilidad de una serie. Si tenemos los mismos presupuestos pero tenemos que hacer más cosas, esto es un cuello de botella y nos ahoga un poco como creadores en este sentido. Entonces, por dinamizar ese punto, yo sí que antes de venir aquí me senté con Culturas y les dije, me han llamado y quería comentarles la idea de este observatorio. Les pareció muy interesante y sobre todo nos decían, es que les comenté lo de los cortos y me decía, es que claro, con una subvención tan reducida para hacer cortometrajes, si además tienen que hacer la accesibilidad, pero es que, por otro lado, si el camino hacia el largo es el corto, y en el corto no hacemos la accesibilidad, pero en el largo sí, perdemos una oportunidad de una obra muy pequeña que incluso puede hacer el propio director la accesibilidad, como fue mi caso, y por eso me encanta lo que hago, porque yo no dejo de hacer mi trabajo, que es contar historias. ¿A quién se las cuenta? Más gente. Entonces, pues eso sería un poco lo que motivó ese proyecto no de ley. ¿Qué hacer en concreto para financiar o apoyar más iniciativas como el cine inclusivo? Pues yo creo que, por un lado deberíamos de sentarnos quizá colectivos, políticos y el Instituto Valenciano de Cine, por ejemplo, y hablar de qué tipo de medidas se pueden tomar y cuál es la realidad de ahora mismo de la distribución, de tal, porque es que si no, vamos a estar siempre como, esas tensiones, y no tensiones porque haya discusión, sino porque no sabemos hacia dónde vamos. Es un poco como ir a ciegas por la pared. Entonces creo que vale la pena, en vez de remar por separado, pues un poco ejercer esa función de mediación, que es un poco las asesorías y estas cuestiones que hacemos, ¿no? Explicar que el cine no pasa, pues como he dicho antes, por hacer la película sino yo tengo mi película la película de mi productora que yo dirigí en Amazon,
y en Filmin y no se ha exhibido con accesibilidad, y tenemos la accesibilidad en español y en valenciano. No he visto, y la hemos trabajado, se ha presupuestado, etcétera, y no se ha exhibido nunca con accesibilidad. ¿Vale? Estamos ahí. Entonces, bueno, eso por otro lado. Luego, ¿en qué momento pasamos a preocuparnos por esta cuestión? Pues eso fue porque hice un cortometraje a través de los 5 sentidos y a través de pues hacer experiencias olfativas, o sea, a través de ver el cine desde otra perspectiva fue lo que me estimuló. Por eso a mí lo que me gusta es hablar del valor intrínseco del acto de crear algo y compartirlo. O sea, luego evidentemente pues tiene toda esa parte de observatorio, de turismo, de protocolos, etcétera. Pero si no entendemos que el arte es esto, yo no puedo venir aquí a hablar, ¿no? Porque soy un creativo, entonces tampoco sabría y tampoco creo que hay que olvidar de lo que estamos hablando, de que la cultura es emoción. ¿Vale? Entonces, bueno, me parecía coherente. ¿En qué aspectos se ha mejorado y en qué estamos atrasados? Pues bueno, tenemos todas esas películas, pero no se está haciendo nada con ellas. Tampoco tenemos información desde el área de traducción, que es donde yo estoy investigando, pero yo me he tenido que cambiar de licenciatura para doctorarme. Perdón, ya, pero bueno, porque al final hay que hacer que cada uno entienda cuál es su papel dentro de esta cuestión. Es decir, si al final lo que hay que hacer es escucharnos, porque si no, hacer accesible algo es yo pongo esto porque me obligan, quizá, y hacer algo inclusivo es yo tengo empatía de cómo va esa persona a disfrutar igual que yo disfruto de lo que estoy haciendo. Entonces, bueno, pues hay una diferencia. Entonces, quizá hay que hacer propio cada fase de la producción cultural y ver realmente qué se está haciendo. Sobre todo también para dinamizar los recursos. Porque si no, tampoco vamos a saber hacia dónde estamos yendo, ¿no? Y evidentemente, pues claro, hablamos de asesorías y tal, pero es que al final un observatorio, aparte de muchas cosas, es un puente entre, mira, se está haciendo esto y tenemos esto. Vamos aquí. Entonces, por eso me parecía tan interesante la idea del observatorio. Si no hay partidas presupuestarias, claro, pues sería muy interesante que las hubiera. No a nivel, quizá, o sea, pero habría que estudiar a qué se destina, porque si no a veces da un poco de... No voy a decir rabia porque no es rabia, pero sí que decepciona un poco la idea de ver que estamos remando todos en ciertas direcciones, pero que hay prioridades y hay cuestiones quizá más secundarias, ¿no? Entonces quizá habría que ver dónde hacer un poco de presión para poder sacar algo y que, pues eso, mañana no, pero pasado algo cambiara. Porque se puede, o sea, si es que patrimonio ya hay. Entonces es más fácil que... y luego, pues eso, la distribución, esto va a ser una cuestión interesante. Yo creo que es de las más complicadas quizá, pero que también es... si vas cambiando cuestiones, al final todo va cambiando. Es decir, la cultura, lo bonito es que cuando tú cuentas la historia, luego pasan cosas, ¿no? Yo hice un corto con los 5 sentidos y aquí estoy. Entonces, bueno... creo que la idea que se ha aportado de incluir en todas las consellerías pues las ideas de accesibilidad es muy positivo. Por eso hablábamos de que el observatorio tendría que ser general dentro de ese plan estratégico, y luego... yo lo que venía, pues un poco lo importante que quizá tiene este eje como vertebral dentro de esa propuesta más general, porque me parece que al final, si lo mismo, si yo hago la película pero el festival no es accesible, pues nada, yo tengo mi primera película inclusiva y nunca se ha proyectado con medidas de accesibilidad. Y con el tema de actores con discapacidad y la cocreación también, nosotros lo hacemos... y también es cierto que nos damos cuenta de una cuestión siguiente, que es la educación. Ya ha incidido en que los realizadores o creativos o creativas o artistas en general no tenemos esas informaciones o esos contenidos en las aulas. Pero es que, ¿eso qué quiere decir? Que si los profesionales no lo tenemos, una persona con discapacidad que no pueda tener acceso quizá, o que haga esa carrera, pues ya es que con lo que le costará llegar o las herramientas que necesite, pues además es que esos contenidos no se dan. Entonces, claro, la formación y la educación, si una persona tiene una historia que contar, una persona con discapacidad, digamos, pues claro, habría que formar y habría quizá que buscar a través de un observatorio, pues
¿Qué personas tienen una historia? ¿Qué personas quieren aprender a crear cultura? Pues vamos a formarlas. Vamos a acompañarlas, vamos a ver de qué forma esto al principio empieza a girar. Luego, evidentemente, en mi opinión, la Generalitat tiene que ser un reflejo a veces de lo que somos y a veces de mira lo que tendrías que hacer. Entonces, si desde la política pública se crean iniciativas muy concretas, muy medidas, bien comunicadas, bien distribuidas desde el principio hasta el final, es decir, inclusivas, pues en mi opinión lo que haríamos es que la gente empezaría a ver cómo se hace, de qué forma se puede acceder a esto, quién lo hace, y entonces, bueno, pues la cultura lo que hace es que va cambiando todo, ¿no? O sea, hace 5 años habría que ver las películas que salían hace 5 años y después con toda la cuestión sobre la integración y la inclusión de la mujer como personajes fuertes, elementos, ha cambiado el cine, básicamente. O sea, quiero decir, que no estamos hablando de cuestiones fantasiosas ni de mucho futuro, sino que estamos hablando de un presente muy tangible. En el Senado creo que lo he recogido. ¿Qué pasó? Pues esto, ojalá pasen más cosas. Las asesorías, pues bueno, también creo que el observatorio cumple también con todo esto que estamos hablando. Estamos hablando de las funciones de un observatorio y sobre todo, pues eso, ¿no? La ley del audiovisual aún no cambiada. Yo estoy con mi tesis esperando a que cambie para poder escribir esa parte. Que independientemente, para que reflexionemos al respecto, es una transposición de un decreto de la Unión Europea de 2018 que aún no ha cambiado. Entonces, bueno, pues afortunadamente Comunidad Valenciana sí lo cambió justo el mismo año en el que se publicó este mandato de la Unión Europea. Estamos, en cierto modo, más avanzados que otras comunidades, que otros países. ¿Y por qué no seguir en esta línea? Al final, perdón, que ya sé que estoy fuera de tiempo, si ya hay antecedentes de observatorios y ya tenemos que existe un futuro centro de accesibilidad de la Unión Europea y ya se está proponiendo traerlo a España, ¿por qué no desde la Comunidad Valenciana está remando a favor? Porque todo ese patrimonio que ya tenemos y todo lo que pase con este patrimonio va a sentar un precedente, esperemos, de buenas prácticas para que los demás lo copien y al final beber y establecer unas sinergias de algo que ya pues podríamos dejar de hablar de futuro y hablar de que puede ser un presente, ¿no? Entonces, bueno, pues quería acabar con esta pregunta marketingiana. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a usted. Bueno, señor Font, entiendo que hay medidas que, o sea, es difícil en la comparecencia, en el tiempo de la comparecencia, concretar en ciertas cuestiones algunas de las medidas. Creo que es uno de los objetivos de esta comisión a la hora de realizar el dictamen y, por lo tanto, quedamos a su disposición por si quiere pues trasladarnos alguna medida más concreta sobre temas o incluso esa reunión de la que ha hablado en su segunda intervención. Quedamos a su interés disposición. Yo, pues la conclusión, si quieren, si hay que hacer una sesión más específica de puntos a tratar, etcétera, yo encantado. Es más fácil quizá que me contacten ustedes con la gente que tienen que... Claro. O sea, porque el material lo tengo, la tesis la tengo muy avanzada y todas las propuestas están más que pedidas y que insistidas. Entonces, si quieren ustedes ver y les explicamos o hablamos más en profundidad, yo quedo encantado de... Muy bien, pues muchas gracias por su comparecencia. Gracias.